Nunca imaginé que mi vida cambiaría de la noche a la mañana. Antes de todo eso, tenía una familia, una esposa, una rutina que parecía invencible. Los días eran tranquilos, las semanas pasaban con la misma estructura: trabajar, llegar a casa, compartir una cena en familia y acostarnos temprano para descansar y empezar todo de nuevo al día siguiente. Era lo que siempre había soñado, lo que pensaba que era suficiente para ser feliz. Yo, con mi camión, y ella, con su sonrisa que me hacía sentir como si el mundo estuviera a mis pies. Cada vez que salía a la carretera, pensaba en ella. Sabía que, aunque estuviera lejos, al final del día volvería a mi hogar, donde me esperaba una mujer que me amaba. Teníamos nuestros altibajos, claro, pero como cualquier pareja, nada que no pudiéramos superar con una buena conversación o un abrazo. Eso pensaba yo, hasta que un día todo cambió. Era un día como cualquier otro. Me despedí de ella antes de subirme al camión y comenzar mi ruta. Ese día, como siempre, le dije que la amaba, que en cuanto pudiera, me acercaría para verla. Pero no tenía idea de que esa despedida sería la última en mi vida como la conocía. Mientras cruzaba el país, me fui alejando cada vez más de la vida que había construido. Al principio, todo parecía normal, los mismos caminos, los mismos paisajes, pero algo dentro de mí me decía que algo no estaba bien. Esa sensación que te invade en el pecho y no puedes describir, como un mal presagio que te pone alerta. Recibí una llamada de ella un par de días después, y aunque al principio no entendí la seriedad en su voz, todo comenzó a tomar forma. Me dijo que necesitaba hablar. Pensé que sería sobre cualquier otra cosa, algo cotidiano, tal vez alguna discusión, pero no. Ya no te amo, me dijo. Las palabras fueron como un golpe seco en mi estómago. ¿Cómo podía ser eso posible? ¿Qué había hecho mal? ¿Cómo no me di cuenta antes de que algo estaba cambiando? Estaba tan seguro de que todo iba bien. Pero, en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Intenté hablar, intenté que todo volviera a la normalidad, pero su decisión ya estaba tomada. No había marcha atrás. Y así, sin más, me dejó. En cuestión de segundos, mi mundo entero se desmoronó. Ya no había hogar esperándome, ya no había una sonrisa que me recibiera, solo el vacío del camión, solo el eco de las palabras que me decía mientras colgaba el teléfono. Estaba solo, completamente solo. Mi única compañía ahora era el sonido del motor del camión y el interminable horizonte que se extendía ante mí. Los días siguientes fueron como una nube gris que me envolvía sin descanso. Decidí seguir conduciendo, sin rumbo fijo, como si el asfalto pudiera llevarme a un lugar donde pudiera escapar de todo lo que me había pasado. Pensaba que cuanto más lejos fuera, menos dolor sentiría, pero la verdad es que el dolor solo crecía a medida que me alejaba de todo lo que conocía. El camión, que siempre había sido mi herramienta de trabajo, ahora se convirtió en mi único refugio. No tenía un hogar al que volver, ni una voz que me esperara al final del día. Lo único que me quedaba era la carretera. Aunque el ruido del motor me acompañaba, el silencio dentro de mí era absoluto. Solo podía escuchar mis propios pensamientos. Esos pensamientos que me atormentaban cada vez que recordaba su mirada vacía cuando me dijo que ya no me amaba. Era como si todo lo que había construido durante años se desmoronara frente a mis ojos. No solo había perdido a mi esposa, había perdido la estabilidad que me daba el hecho de saber que tenía un lugar al que volver, que mi vida tenía un propósito más allá de las largas rutas que recorría. Al principio, me prometí que todo estaría bien, que en algún momento volvería a encontrar la paz. Pero cuanto más tiempo pasaba en la carretera, más me daba cuenta de que había algo dentro de mí que no podía sanar con kilómetros recorridos. Ya no encontraba consuelo en las vistas de los paisajes que tanto amaba. Nada tenía sentido. Me costaba aceptar que había llegado a este punto, que mi vida había dado un giro tan drástico. Cada noche, cuando paraba en una estación de servicio o en un área de descanso, veía a otras personas reunidas con sus seres queridos, conversando, sonriendo, compartiendo momentos. Y ahí estaba, yo, solo, como un extraño en su propio mundo. La gente me saludaba con cortesía, pero no había nadie que realmente me viera. Nadie sabía lo que estaba pasando por mi mente,
por mi alma. Nadie sabía lo que sentía al regresar a un camión vacío, sin un abrazo que me esperara al final del día. Lo peor de todo era la soledad, la absoluta y cruel soledad. Pensaba que, al estar lejos, encontraría respuestas, pero solo encontraba más preguntas. Cada parada, cada ruta que recorría, me llevaba más profundo en un abismo emocional. ¿Por qué había sucedido todo eso? ¿En qué momento me perdí? Mi vida parecía estar condenada a una rutina sin fin, una rutina que ya no tenía propósito. Estaba atrapado en mi propio dolor, corriendo sin saber hacia dónde ir, pero sin querer enfrentar lo que dejé atrás. No sabía si algún día saldría de todo esto, pero, mientras tanto, la carretera seguía adelante, como si nada hubiera cambiado. Yo, por mi parte, solo podía seguir conduciendo. Con el paso de los días, me di cuenta de que no quería regresar a casa, no porque quisiera huir de mis recuerdos, sino porque ya no me quedaba nada allí. La casa estaba vacía, llena de ecos de lo que alguna vez fue, de risas, de conversaciones que se apagaron en el tiempo. La ausencia de su presencia me hizo darme cuenta de que había algo más grande que la pérdida de su amor, algo que no sabía cómo enfrentar, la soledad de estar completamente solo en un lugar que, antes, era un refugio. Fue entonces cuando la idea llegó a mi mente sin previo aviso. Quizás no podía regresar a mi vida anterior, pero podía encontrar una nueva forma de vivir. En ese instante, supe que el camión sería mi hogar. Podría vivir allí, recorrer el país, seguir el ritmo de las carreteras y encontrarme a mí mismo. Al principio, la idea me parecía absurda, vivir dentro de un camión, alejado de todo lo que conocía, de todo lo que había sido mi vida, pero al final, el vacío en mi pecho y la necesidad de huir de lo que dejé atrás me impulsaron a tomar esa decisión. El camión ya no era solo mi herramienta de trabajo, era mi espacio, mi refugio. Durante los primeros días, me costó adaptarme. Dormir en una cama improvisada en el camión, comer lo que podía encontrar en las estaciones de servicio, hacer mi vida entre rutas y paradas, se convirtió en mi nueva realidad. Pero, de alguna manera, era liberador. Ya no tenía que enfrentarme a las preguntas incómodas que surgían cada vez que pensaba en lo que había perdido. Ya no tenía que ver el lugar vacío en la casa que compartimos, ni los recuerdos que me desgarraban. Había algo en la carretera que me ofrecía paz, la libertad de ir donde quisiera, el sonido constante del motor, la vista infinita de la autopista. Me sentía pequeño ante la vastedad del mundo, pero al mismo tiempo, la carretera me brindaba un propósito. Cada día, cuando despertaba, no sabía exactamente dónde terminaría, pero eso ya no me importaba. Me dejé llevar por el momento, por la ruta que elegía, sin más preocupaciones que la de seguir adelante. Y en ese proceso, comencé a redescubrirme. Era extraño pensar que algo tan simple como estar en un camión podía darme una sensación de control sobre mi vida. El camino, que antes solo representaba trabajo, se convirtió en un refugio. Y, en las largas horas de conducción, cuando el mundo parecía estar en silencio, me encontraba pensando en ella, en lo que dejó atrás, pero algo dentro de mí también me decía que, aunque la vida me había dejado un vacío, todavía tenía el poder de reconstruirme, aunque fuera en una ruta incierta. La decisión de vivir en el camión fue, en muchos sentidos, un acto de supervivencia. No sabía si estaba buscando algo o si solo estaba corriendo de algo, pero, mientras conducía, sentía que algo dentro de mí empezaba a curarse. La carretera, aunque solitaria, se convirtió en mi espacio, para pensar, para procesar, y para encontrar la fuerza que me faltaba. La primera noche que pasé solo en el camión fue una de las más difíciles. A pesar de la distancia que había tomado de mi antiguo hogar, de todo lo que me había dejado atrás, el silencio del camión me aplastó como una losa. Me había prometido que me adaptaría rápido, que la carretera sería suficiente para alejarme de mis pensamientos, pero la realidad era mucho más dura de lo que imaginaba. Recuerdo haber estacionado en un área de descanso. Era una de esas noches frescas de otoño, cuando el aire huele a tierra y las estrellas parecen más cerca que nunca. Apagué el motor y me quedé allí, sentado en la cabina del camión, mirando el horizonte en la oscuridad. En ese momento,
Todo parecía tan vacío. El espacio pequeño del camión, que normalmente estaría lleno de herramientas o de cosas para el viaje, estaba ahora vacío, como si también estuviera vacío de propósito. No había ruidos, solo el crujir de los neumáticos sobre el asfalto, y el murmullo del viento, pero en mi interior, había un grito callado, uno que me decía que mi vida ya no era la misma. La primera noche, como la mayoría de las cosas en la vida, fue una sorpresa amarga. Me tumbé en la cama improvisada en la parte trasera del camión, tratando de cerrar los ojos, pero el dolor seguía ahí. Pensé en lo que ella habría estado haciendo. Tal vez ya había encontrado a alguien más, tal vez había comenzado una nueva vida sin mí. La idea de que ya no formaba parte de su mundo me hizo sentir aún más pequeño, más perdido en medio de la vastedad de la carretera. No podía dejar de pensar en todos los momentos compartidos, en las promesas que alguna vez nos hicimos, en los planes que ya no significaban nada. La vida que había dejado atrás parecía tan lejana, tan ajena a mí, como si hubiera pertenecido a otro hombre, a otro ser humano que ya no existía. Quería gritar, quería liberar toda esa frustración que se acumulaba en mi pecho, pero las palabras no salían. Solo el silencio, ese maldito silencio, me rodeaba. Pasé horas mirando el techo del camión, buscando alguna respuesta, alguna señal de que todo lo que estaba viviendo no era un error. Pero no la encontraba. La idea de estar solo en la carretera, sin nada ni nadie que me anclara, me llenó de un miedo que nunca había conocido. Siempre había sido un hombre fuerte, acostumbrado a los desafíos, pero esa noche, el desafío era interno, era la batalla que libraba conmigo mismo. A medida que las horas pasaban, el cansancio me venció, el llanto me invadió en silencio. Mientras trataba de entender cómo había llegado a ese punto, sentí una tristeza tan profunda, una angustia que me invadía cada rincón de mi ser. No sabía si lo que estaba haciendo era correcto. ¿Realmente vivir en el camión era la solución? ¿O solo me estaba escondiendo de lo que ya no tenía remedio? Me quedé dormido en algún momento de la madrugada, no porque hubiera encontrado la paz, sino porque el agotamiento físico me arrastró al sueño. Y así, entre pensamientos confusos y lágrimas silenciosas, la primera noche pasó. Al despertar, la luz del día entró por las ventanas del camión, disipando la oscuridad, pero no lo hacía con mi tristeza. El día comenzaba, y con él, el viaje que había decidido tomar. Aunque mi alma seguía rota, tenía que seguir adelante. Ya no quedaba nada atrás, solo la carretera, mi único acompañante ahora. A medida que los días pasaban, empecé a acostumbrarme a mi nueva vida, aunque nunca dejé de sentir la ausencia de lo que había perdido. El camión, que antes era solo una herramienta de trabajo, se había convertido en mi refugio, pero también en una jaula. Cada kilómetro que recorría me alejaba de mi antigua vida, pero al mismo tiempo me acercaba a una versión de mí mismo que no había conocido antes. La carretera se convirtió en mi escenario, y los paisajes que antes veía de pasada ahora eran mis compañeros. Cada parada, cada estación de servicio, era un nuevo pequeño mundo. Me daba cuenta de que, aunque mi vida estaba lejos de ser perfecta, había algo en la libertad de la ruta que me ofrecía consuelo. Ya no tenía que ajustarme a las expectativas de nadie más, ni a las promesas rotas de una vida que ya no existía. En la carretera, yo era dueño de mi destino, aunque a veces me sentía perdido. Las noches solitarias fueron las que más me hicieron reflexionar. Sin las distracciones del día, mi mente se llenaba de pensamientos, de recuerdos, de esa sensación de estar a medio camino entre dos mundos. La soledad me había hecho más introspectivo, me obligaba a mirar hacia adentro, a confrontar mis miedos, mis inseguridades. De alguna forma, la carretera me estaba enseñando a ser más fuerte, a depender solo de mí mismo. Un día, mientras manejaba por una ruta que ya conocía bien, me detuve en un pequeño pueblo. Era un lugar tranquilo, alejado de las ciudades grandes, pero había algo en el aire que me atraía. Decidí parar, tomar un descanso, estirar las piernas y tomar algo caliente. En la pequeña cafetería del pueblo, conocí a un hombre mayor que estaba sentado solo en una mesa, observando el paisaje. Me hizo un gesto para que me acercara, y aunque al principio me sentí reacio,
algo me dijo que debía hacerlo. A veces, el destino tiene maneras extrañas de poner a las personas en nuestro camino. El hombre, con una sonrisa amable, comenzó a hablar de la vida, de la carretera y de cómo él también había sido camionero en su juventud. Escuché atentamente, mientras él compartía historias de su pasado, de las lecciones que había aprendido, de cómo la vida le había enseñado a encontrar la paz en los momentos más difíciles. Me dijo algo que me impactó profundamente: la libertad no está en el destino, hijo, está en el camino. No importa dónde vayas, sino cómo vives cada paso. Esa conversación me dio una perspectiva nueva. Al principio, pensaba que estaba huyendo de mi dolor, pero ahora entendía que la vida no se trataba de huir, sino de aprender a aceptar lo que nos sucede y seguir adelante. El hombre me ofreció su sabiduría y, de alguna manera, me sentí inspirado. Fue como si, de repente, algo en mi interior se hubiera desbloqueado. No podía cambiar el pasado, no podía traer de vuelta lo que había perdido, pero podía aprender a vivir con ello, a encontrar la paz, aunque estuviera en un camión solitario en medio de la nada. Dejé el pueblo con una sensación extraña, como si hubiera dado un pequeño paso hacia adelante. La carretera seguía siendo mi única compañera, pero ahora, de alguna forma, ya no me sentía tan perdido. El camino me estaba enseñando que, aunque la vida no siempre se ajusta a nuestros planes, siempre hay algo que podemos aprender de las circunstancias. Y mientras el camión continuaba su marcha por la interminable ruta, me di cuenta de que quizás, solo quizás, estaba empezando a encontrar algo que se parecía a la paz. Aunque la soledad seguía siendo mi constante compañera, empecé a darme cuenta de que la gente que encontraba en las estaciones de servicio y en las paradas a lo largo del camino también podían ofrecerme algo. En cada pueblo, en cada rincón del país, había alguien dispuesto a compartir una palabra, una sonrisa, un pequeño gesto que me recordaba que no estaba completamente aislado. Cada vez que me detenía para descansar, veía a otros camioneros o viajeros, cada uno con su propia historia, con sus propios desafíos. Algunos solo me daban un saludo y seguían su camino, pero otros parecían tener algo más que contar. En cada conversación, aunque breve, encontraba fragmentos de humanidad que me ayudaban a conectar con algo más grande que mi propio dolor. En una de esas paradas, conocí a un joven camionero llamado Javier. Parecía un tipo simpático, siempre con una sonrisa en la cara, a pesar de las largas horas que pasaba en la carretera. Nos sentamos juntos a tomar un café y hablamos de todo, de nuestros trabajos, de nuestras familias, de las mujeres que habían pasado por nuestras vidas. Javier, con su estilo desenfadado y su actitud positiva, me habló de cómo había aprendido a amar la libertad de la carretera. Me contó que, aunque el trabajo era duro, se sentía afortunado de poder ver tanto del mundo y conocer a tantas personas. Le pregunté si alguna vez se sentía solo, si alguna vez la soledad lo había invadido. Él se rió y me dijo: claro, todos nos sentimos solos a veces, pero lo que importa es qué haces con ese sentimiento. Si lo dejas consumirlo todo, no vas a ir muy lejos. Yo elijo aprovechar el tiempo para aprender, para mejorar, para conocer a los demás. Cuando conoces tantas personas como yo, te das cuenta de que no estamos tan solos como pensamos. Sus palabras me llegaron al corazón. Nunca había considerado la carretera de esa manera, como un lugar de aprendizaje y crecimiento. Siempre había sido solo un escape, una manera de huir del dolor. Pero tal vez había algo más que podía hacer con ese tiempo. Tal vez, en lugar de solo viajar de un lugar a otro, podía aprovechar esos momentos de soledad para redescubrirme, para aprender de las personas que encontraba a lo largo del camino. Javier, con su perspectiva fresca, me ofreció una pequeña, pero poderosa lección: la soledad no tiene por qué ser una condena, puede ser una oportunidad. No se trataba de llenar el vacío con distracciones o con el ruido de la carretera. Se trataba de escuchar, de aprender a estar conmigo mismo y con los demás, incluso en los momentos más solitarios. Después de esa conversación, algo dentro de mí cambió. Ya no veía las paradas como momentos de angustia o desesperación. Comencé a verlas como oportunidades para conectar,
para aprender algo nuevo, incluso si solo era una sonrisa o una palabra de aliento. La gente que encontraba en las estaciones de servicio, en los pequeños pueblos, me recordaba que la vida seguía sucediendo, que aún había conexiones que valían la pena hacer, incluso en medio de la soledad, aunque la ruta aún me parecía larga y el vacío seguía siendo una constante. Empecé a entender que esos pequeños encuentros podían ayudarme a sanar. La vida seguía, y quizás, solo quizás, había algo en el camino que aún me esperaba. Las noches, esas largas horas de silencio en el camión, se convirtieron en mi espacio para las reflexiones más profundas. En la carretera, entre el ruido constante del motor y el vaivén de los neumáticos sobre el asfalto, mis pensamientos se volvían cada vez más intrincados, como si la soledad fuera una lupa que amplificaba mis dudas. Estaba tan acostumbrado al silencio de la noche, pero ahora me sentía como si algo me estuviera ahogando por dentro. Cuando me detenía en algún área de descanso y veía las luces titilando en la distancia, las sombras de las personas pasando por ahí, me preguntaba si alguna vez encontraría las respuestas que tanto buscaba. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué había terminado todo así? Recordaba las últimas palabras de mi exesposa, como un eco que no se apagaba. Ya no te amo. ¿Qué significaban esas palabras realmente? ¿Era el fin de una historia o simplemente el principio de un nuevo capítulo que no entendía aún? Cada día que pasaba en la carretera me dejaba más claro que no tenía todas las respuestas, y que probablemente nunca las tendría. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en mi interior. La incertidumbre, aunque dolorosa, empezó a ser menos aterradora. Me di cuenta de que la vida no tiene un mapa claro y, a veces, solo tienes que caminar a través de la niebla, sin saber lo que está por venir. Eso era lo que hacía, lo que todos hacíamos, seguir adelante, aunque no tuviéramos idea de hacia dónde íbamos. Una noche, mientras conducía por una carretera oscura y solitaria, me encontré pensando en los momentos que compartí con ella, la primera vez que nos conocimos, su risa, la forma en que hablaba de sus sueños. Todo parecía tan lejano ahora, como si fuera una vida completamente distinta. En ese silencio, me preguntaba si alguna vez ella había sido feliz a mi lado. Me di cuenta de que, aunque intenté ser todo lo que ella necesitaba, tal vez nunca me conoció realmente, o peor aún, tal vez no me conocí a mí mismo lo suficiente. En la penumbra de esa noche, el pensamiento me golpeó con fuerza. La única persona con la que había vivido una vida completa había sido conmigo mismo. Durante todos esos años, había compartido cada momento con ella, pero nunca me había permitido ser completamente honesto conmigo. Nunca me había permitido mirar dentro de mí con la misma claridad con la que observaba las cosas de fuera. Al día siguiente, mientras el sol comenzaba a salir y bañaba la carretera con su luz cálida, sentí una ligera sensación de alivio. No era una solución mágica a mis problemas, pero entendí algo que, aunque tardé mucho en aprender, era fundamental. No podía esperar que alguien más me diera la paz que yo mismo necesitaba encontrar. Tenía que aprender a perdonarme, a aceptarme tal como soy. Esa era la respuesta que estaba buscando, y, aunque el camino aún era largo, por primera vez sentí que había dado un pequeño paso hacia algo mejor. Al fin y al cabo, lo que me había dejado atrás era solo una parte de mi vida. Lo que importaba ahora era lo que yo decidiera construir, lo que estaba dispuesto a hacer con los días que aún me quedaban. Y aunque la tristeza seguía pesando sobre mis hombros, algo en mí se levantó. No estaba tan perdido como pensaba. La carretera me había mostrado algo que no veía antes, la oportunidad de volver a encontrarme a mí mismo. Aunque había comenzado a encontrar algo de paz en la carretera, la memoria de lo que había dejado atrás seguía acechándome. No había día que no recordara a mi exesposa, a los momentos felices que compartimos, esos días en los que todo parecía perfecto. A veces me preguntaba si había hecho lo suficiente, si mi amor había sido suficiente. La culpa me perseguía, como una sombra que nunca se desvanecía. Esas preguntas flotaban en mi mente mientras conducía por la inmensidad de las rutas vacías. Las largas horas de manejo daban tiempo para reflexionar, y cada pensamiento parecía estar cargado de emoción. A veces, las carreteras parecían convertirse
en un reflejo de mi propio estado emocional. Las curvas que tomaba eran como los giros de mi vida, los baches en el camino representaban las dificultades que había enfrentado y las veces que me había caído. Incluso los paisajes, tan hermosos pero tan distantes, me recordaban a cómo había perdido la conexión con lo que alguna vez fue mi hogar. El cielo despejado que veía desde el parabrisas me ofrecía una sensación de libertad, pero al mismo tiempo, esa misma libertad me hacía sentir vacío. Había algo melancólico en esas paradas solitarias a lo largo de la carretera. Al principio, pensaba que las estaciones de servicio y los pequeños pueblos serían un respiro, un espacio para descansar del viaje, pero con el tiempo, me di cuenta de que no eran solo lugares para repostar combustible o tomar un café, eran pequeños recordatorios de lo que había dejado atrás. Miraba a las parejas que se abrazaban en las estaciones de descanso, a las familias compartiendo un picnic, y sentía como una oleada de nostalgia me invadía. No podía evitar preguntarme si alguna vez volvería a tener eso, si alguna vez encontraría algo que pudiera reemplazar lo que había perdido. En una de esas paradas, conocí a una mujer mayor que, al igual que yo, parecía estar buscando algo en la vida. Estaba sentada sola en una mesa, mirando al horizonte con una expresión pensativa. Al principio, solo intercambiamos algunas palabras triviales, pero con el tiempo, la conversación se fue tornando más profunda. Ella me contó que había vivido muchas cosas, que había perdido mucho, pero que con los años había aprendido que el tiempo no se detiene por nada. El dolor siempre llega, me dijo, pero también se va, aunque nos parezca que se queda para siempre. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente. De alguna manera, entendí que no podía seguir aferrándome al pasado, por doloroso que fuera. Mi vida ya no dependía de lo que había dejado atrás, sino de lo que podía construir en el presente. La mujer me habló de sus propios fracasos, de cómo había perdido a su esposo hace años, pero había aprendido a seguir adelante. Sus palabras me hicieron pensar en la posibilidad de encontrar la paz, en que, tal vez, no todo estaba perdido. Al final, la mujer me dio un consejo que nunca olvidaré: la vida sigue, hijo. No importa lo que hayas perdido, siempre hay un camino adelante, siempre hay algo por lo que vale la pena seguir caminando. Esas palabras me llenaron de una sensación extraña, como si la vida me estuviera dando una segunda oportunidad, aunque todavía no pudiera ver con claridad hacia dónde me dirigía. De alguna forma, esos pequeños encuentros con extraños en la carretera se fueron convirtiendo en momentos de claridad. Cada persona que conocía, aunque brevemente, me enseñaba algo nuevo. Ya no me sentía tan perdido. La carretera seguía siendo mi refugio, pero también empezaba a ser mi camino hacia algo más. Un día a la vez, un paso más cerca de encontrarme a mí mismo, de sanar y, tal vez, de redescubrir lo que realmente significaba vivir. La vida en la carretera seguía siendo solitaria, pero ya no sentía que fuera una condena. Había aprendido a valorar los pequeños momentos, las cosas simples que la vida me ofrecía cada día. Ya no me sentía arrastrado por la corriente de la tristeza, sino que comenzaba a encontrarme de nuevo en los rincones que antes había ignorado. La gente que encontraba a lo largo de mi ruta, los paisajes que veía, e incluso el sonido del motor del camión, ya no me resultaban indiferentes. Todo tenía un propósito, todo estaba contribuyendo a algo mucho más grande: mi propio proceso de sanación. Un día, después de una larga jornada en la que había conducido casi todo el día, me detuve en un parque cerca de un pequeño pueblo. Era un lugar tranquilo, rodeado de árboles y con un pequeño lago en el centro. Decidí dar un paseo por ahí para despejarme un poco, para alejarme del sonido del motor y las tensiones acumuladas durante la jornada. A medida que caminaba, sentí una calma extraña, una serenidad que no había experimentado en mucho tiempo. Fue como si todo lo que había estado guardando dentro de mí por tanto tiempo empezara a liberarse poco a poco. Me senté en una banca al borde del lago, observando cómo las hojas caían lentamente al agua. El silencio era profundo, pero en lugar de incomodarme, me llenó de una paz inesperada. En ese momento, todo parecía encajar. El dolor que había sentido en la carretera, la tristeza por lo que había perdido,
comenzó a desvanecerse como la niebla que se disipa con la luz del sol. No era que hubiera olvidado lo que había pasado, sino que ya no me definía por ello. Había aprendido a soltar, a entender que mi vida no tenía que seguir siendo una reacción al pasado. Me di cuenta de que, durante todo ese tiempo, había estado buscando algo fuera de mí, algo que me hiciera sentir completo nuevamente. Pero lo que no había entendido es que la paz no viene de lo que tenemos o de lo que hemos perdido, sino de cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Mi viaje no era solo físico, no solo una serie de kilómetros recorridos, era un viaje hacia el interior, un proceso de descubrimiento personal, un proceso de aprender a estar en paz con mi propia compañía. Al día siguiente, mientras arrancaba el motor del camión y me dirigía hacia mi siguiente destino, me sentí más ligero, no solo por el aire fresco de la mañana, sino porque algo había cambiado dentro de mí. Ya no me sentía como un hombre huyendo de su pasado. Empecé a entender que el pasado no podía definirme, que mis errores no debían ser una carga para el futuro. La carretera ya no era solo un escape, ahora era un lugar de redescubrimiento, un lugar donde podía reinventarme a mí mismo. La soledad, que antes era una condena, ahora se convirtió en un espacio de reflexión, un espacio donde podía enfrentarme a mis miedos y a mis dudas sin distracciones. La paz que había encontrado en ese pequeño parque junto al lago me acompañaba mientras volvía a la carretera. No sabía lo que el futuro me deparaba, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía preparado para afrontarlo. La vida no era perfecta, y quizás nunca lo sería, pero al menos ahora tenía la certeza de que no tenía que enfrentarla solo. Yo era suficiente para caminar mi propio camino, y eso, de alguna forma, me daba una fuerza que nunca había conocido. Antes, los días siguientes a esa tarde de reflexión en el parque fueron diferentes. Mi perspectiva sobre la vida comenzó a cambiar de una forma que no había anticipado. Ya no veía cada kilómetro como una huida, ni cada parada como una oportunidad de esconderme. Comencé a ver la carretera como un lugar de posibilidades. Los paisajes, que antes solo me parecían escenarios en los que pasaba de largo, ahora cobraban vida ante mis ojos, llenos de matices que nunca había notado. Cada amanecer que veía desde la cabina del camión me hablaba de un nuevo comienzo, de una oportunidad de crecer, de aprender algo nuevo. Un día, después de semanas de estar en constante movimiento, decidí hacer una parada en un pueblo costero. Había algo en la brisa marina, en el sonido de las olas chocando contra las rocas, que me llamó la atención. Tal vez fue el hecho de que necesitaba un respiro, o quizás algo dentro de mí me decía que debía permitirme sentirme parte del mundo por un momento. Así que estacioné el camión cerca del puerto y me dirigí a la playa. Al caminar por la orilla, sentí la arena fría bajo mis pies y el sonido relajante de las olas golpeando la costa. Fue en ese instante que comprendí algo profundo. Aunque la vida me había golpeado con dureza, aún podía encontrar belleza en los pequeños momentos. Había estado tan centrado en mi dolor que no había podido ver todas las cosas buenas que seguían ocurriendo a mi alrededor. El mar, infinito y sereno, me recordó que la vida continúa, que incluso después de las tormentas, siempre hay calma. Mi dolor, por más intenso que fuera, no duraría para siempre. Había llegado el momento de soltarlo, de dar espacio a la esperanza. Mientras caminaba por la playa, me encontré con un hombre mayor que estaba pescando con una caña. Nos saludamos y comenzamos a charlar. Me contó que había vivido toda su vida en ese pequeño pueblo y que, a pesar de las adversidades, siempre había creído que la vida le ofrecía algo nuevo cada día. Su historia era simple, pero cargada de sabiduría. Me dijo que, con los años, había aprendido a aceptar lo que venía, sin importar lo que fuera. La vida no siempre va por el camino que queremos, hijo, me dijo con una sonrisa tranquila, pero eso no significa que no podamos encontrar algo bueno en ella. Esas palabras, sencillas pero poderosas, me calaron hondo. El hombre había encontrado la paz en aceptar lo que la vida le ofrecía. No importaba cuánto había sufrido, él había aprendido a ver cada día como una nueva oportunidad, y de repente, me di cuenta de que eso era lo que había estado buscando, la aceptación.
aceptar que las cosas no siempre salen como uno espera, aceptar que la vida puede ser impredecible, pero que aún así tiene un valor inmenso. El hombre me invitó a quedarme a tomar algo con él en su casa, y durante esa conversación, compartió más sobre su vida, sus luchas, y sobre cómo siempre había encontrado algo por lo que estar agradecido. Me hizo ver que, aunque mi viaje fuera largo y lleno de incertidumbre, siempre habría algo valioso en él si estaba dispuesto a verlo. Al despedirme de él y volver al camión, sentí una renovada sensación de propósito. Ya no me sentía perdido, ni atrapado en la tristeza del pasado. Había empezado a aceptar mi historia, a entender que todo lo que había vivido, tanto lo bueno como lo malo, me había llevado a este punto. No sabía lo que me depararía el futuro, pero por primera vez, no me importaba. Sabía que, pase lo que pase, yo seguiría adelante. La esperanza ya no era algo lejano o intangible, era algo real, algo que se había despertado en mí. La vida seguía, y yo estaba listo para vivirla, para aprender, para volver a amar lo que el mundo tenía para ofrecer. La carretera, que antes era solo un escape, se había convertido en mi camino hacia el futuro, y ahora sabía que la paz y la felicidad no dependían de lo que había perdido, sino de lo que aún podía encontrar. Y eso, por fin, me dio la fuerza para seguir. Después de tantas semanas de viaje, de tantos kilómetros recorridos, finalmente sentí que había llegado el momento de regresar a casa, no porque sintiera que todo lo que había vivido en la carretera había llegado a su fin, sino porque sabía que ya no podía seguir huyendo de lo que había dejado atrás. Ya no era el mismo hombre que se subió al camión en busca de un escape. Había cambiado, había aprendido a abrazar la vida tal como venía, con sus luces y sombras, con sus aciertos y errores. No fue fácil, claro, la idea de regresar a un lugar que ya no me parecía familiar, de enfrentar lo que había sucedido, me llenaba de incertidumbre, pero había algo dentro de mí que me decía que no podía seguir viviendo como un fantasma, como si todo lo que había pasado no importara. Necesitaba enfrentarme a mi pasado, a mi dolor, para poder avanzar. Al llegar a la ciudad, la primera sensación que tuve fue la de que todo había quedado igual, las mismas calles, los mismos edificios, pero ahora todo se veía diferente, como si los ojos con los que los miraba hubieran cambiado. La familiaridad de mi hogar ya no me traía la comodidad que antes sentía, sino que me llenaba de nostalgia y preguntas. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo todo lo que había construido se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos? Decidí ir a mi casa, aunque sabía que la soledad me esperaba. La puerta, aunque familiar, parecía ajena. Al entrar, los ecos de los recuerdos me golpearon de inmediato. Todo estaba tal como lo había dejado, pero algo dentro de mí sabía que ya nada sería igual. Mi vida aquí ya no era mi vida. La mujer que compartía este espacio, que alguna vez fue mi compañera, ya no estaba. Las paredes parecían absorber mi angustia, y la sensación de vacío se hacía más palpable con cada paso que daba. Me senté en el sofá, mirando las paredes vacías, el espacio que antes compartíamos. El silencio era ensordecedor. Pensé en todo lo que había perdido, en todo lo que había hecho mal, pero también pensé en todo lo que había aprendido en el camino. La carretera, en su dureza, me había dado algo que la vida en la ciudad no podía, la oportunidad de conocerme, de encontrar la paz dentro de mí mismo, y ahora, aunque estaba de vuelta, sentía que podía enfrentar lo que fuera. Fue entonces cuando decidí que, aunque las cosas ya no podían volver a ser como antes, yo no iba a dejar que la tristeza me definiera. Podía reconstruir mi vida, paso a paso, sin prisa, sin expectativas impuestas por nadie más que yo mismo. No sabía exactamente cómo, ni qué me depararía el futuro, pero sí sabía que no iba a quedarme estancado en el dolor. Había aprendido que la vida, aunque a veces cruel, también me ofrecía oportunidades para crecer y empezar de nuevo, y aunque la casa estaba vacía, no lo estaba yo. La paz que había encontrado en la carretera me acompañaba aquí, en cada rincón de lo que alguna vez fue mi hogar. Tomé una decisión esa tarde, mientras el sol se ponía a través de la ventana de mi casa vacía. No iba a dejar que el pasado siguiera definiendo mi presente.
Mi vida no había terminado con el final de esa relación, y aunque el dolor seguía allí, ya no controlaba mi destino. Tenía el poder de reescribir mi historia. El regreso a casa no fue el cierre de un capítulo, sino el comienzo de uno nuevo. No sabía qué me depararía el futuro, pero lo que sí sabía es que yo estaba listo para vivirlo. Ya no era el hombre que huía, era el hombre que ahora caminaba con la cabeza en alto, aceptando lo que había sido, pero mirando hacia lo que aún podía llegar a ser. El tiempo pasó, y aunque la vida no volvió a ser la misma, empecé a encontrar nuevas formas de reconstruirla. Volví a sumergirme en la rutina, pero esta vez no era la rutina que había dejado atrás, era una rutina que yo mismo estaba creando, día a día, con más calma y más paciencia. Ya no me apresuraba, mi vida en la carretera me había enseñado que todo tiene su tiempo, que el mundo no se mueve a la velocidad que uno desee, sino a la velocidad con la que uno esté dispuesto a ir. Y con esa lección, comencé a aceptar los días tal como venían, sin tratar de forzarlos. En la ciudad, empecé a conectar con viejos amigos, aquellos con los que había perdido contacto por el trabajo, por las largas ausencias. Recibí visitas, me senté a tomar café, y me permití disfrutar de los pequeños momentos que antes no veía. Mi vida social empezó a cambiar de una manera positiva. La gente ya no me veía como el hombre triste, sino como alguien que había encontrado un propósito en su dolor, alguien que había aprendido a sanar. Un día, decidí hacer algo que había dejado de lado durante mucho tiempo, reanudar mis pasatiempos. Comencé a pintar de nuevo. Había sido algo que siempre me había apasionado, pero que había dejado de lado por completo en los últimos años. El tiempo en la carretera me había enseñado que la creatividad es una forma de expresión personal que ayuda a sanar. Así que comencé a dedicarle tiempo a pintar, a llenar mis días de colores y formas que reflejaban mi estado interior. Y, curiosamente, al hacerlo, me di cuenta de que la pintura me permitía seguir expresando lo que sentía, de una manera más profunda, más sincera. Lo más interesante fue darme cuenta de que, aunque las imágenes que pintaba no siempre eran bonitas, eran auténticas. No trataba de hacer algo perfecto, sino de plasmar lo que realmente sentía en ese momento. La pintura se convirtió en una terapia, un espacio donde no tenía que esconder mis emociones, un lugar donde podía ser completamente honesto conmigo mismo. Además, comencé a reconectar con mi pasión por la conducción. Aunque ya no me dedicaba a ser camionero, el amor por las rutas largas y solitarias seguía dentro de mí. Así que, en vez de viajar solo para escapar, empecé a hacerlo para disfrutar del paisaje, para detenerme en los lugares que me ofrecieran algo nuevo, para tomar fotografías y capturar momentos especiales. Salir de viaje ya no significaba huir, sino explorar lo que el mundo tenía para ofrecerme. A veces, tomaba el camión y me dirigía a un destino lejano, simplemente para sentir la libertad del camino, pero esta vez con una mente más tranquila. Al mirar hacia atrás, entendí que la vida no era solo acerca de las cosas que se pierden, también se trataba de las cosas que podemos encontrar cuando dejamos de aferrarnos al pasado. En cada paso que di, aprendí a valorarme de nuevo, a aceptar que la pérdida forma parte de la vida, pero que también existe la posibilidad de encontrar algo nuevo si estamos dispuestos a abrir los ojos. La paz no llegó de inmediato, ni fue un proceso lineal. Hubo días difíciles, días en los que el dolor del pasado regresaba como un recuerdo incómodo, pero lo que había aprendido en la carretera, y lo que seguía aprendiendo en mi vida diaria, es que las emociones son parte de nuestro viaje, y no debemos dejarlas definirnos. El camino hacia el perdón, hacia la sanación, es largo y complejo, pero cada paso cuenta. Hoy, mientras conduzco nuevamente, ya no veo el camino como una huida, lo veo como una oportunidad para redescubrirme, para seguir creciendo, para disfrutar de lo que la vida me ofrece. Ya no busco respuestas afuera, las he encontrado dentro de mí, y mientras continúo mi viaje, sé que estoy listo para lo que venga, porque, al final, siempre se trata de seguir adelante. La vida no se detiene, y yo tampoco lo haré. El tiempo siguió su curso, y con él, mis pasos también.
Cada día sentía como si estuviera tejiendo lentamente una nueva versión de mi vida, hecha de piezas que antes no veía o no entendía. Al principio, todo parecía incierto, como un bosque denso en el que no sabías bien a dónde ir, pero con cada paso, las sendas comenzaron a hacerse más claras, más definidas. La vida me había dado un nuevo comienzo, aunque de una forma que nunca imaginé. Una tarde, mientras caminaba por un mercado local, me encontré con un viejo amigo de la infancia. No lo había visto en años. Nos saludamos con un apretón de manos y una sonrisa, y pronto la conversación se volvió profunda, como si el tiempo no hubiera pasado. Empezamos a hablar de la vida, de las elecciones que habíamos hecho, y me sorprendió darme cuenta de lo mucho que ambos habíamos cambiado. Él también había enfrentado sus propios desafíos, sus pérdidas y sus búsquedas, y de alguna manera, sus palabras me hicieron sentir que todo lo que había pasado no había sido en vano. Creo que todos tenemos que pasar por algo así, me dijo, una especie de reinvención, como si la vida te diera la oportunidad de empezar de nuevo, incluso cuando piensas que todo está perdido. Y esas palabras, tan simples, se quedaron conmigo. A medida que nos despedimos, me sentí extrañamente agradecido por haberme encontrado con él. De alguna manera, esa conversación me recordó que todos estamos en constante transformación, que la vida no es un destino fijo, sino un viaje en el que, aunque perdamos muchas cosas, siempre hay algo nuevo por descubrir. La pérdida de mi relación, el dolor que experimenté, no era el final de mi historia, sino un capítulo que me había enseñado más sobre mí mismo y sobre el mundo que me rodeaba. Al volver a mi casa, algo dentro de mí había cambiado una vez más. Aunque los recuerdos seguían ahí, ya no me sentía atrapado en ellos. La casa que antes parecía vacía, ahora estaba llena de posibilidades. Había comenzado a decorar el lugar con cosas que me hacían sentir bien, fotografías que había tomado en mis viajes, pinturas que había comenzado a crear. Poco a poco, mi hogar se convirtió en un reflejo de lo que había aprendido, de lo que había encontrado en mi viaje interno. El proceso de reconstrucción no fue inmediato. Todavía había días difíciles, momentos en los que el pasado me asaltaba sin previo aviso, pero cada vez más, me sentía más fuerte, más capaz de enfrentar lo que viniera. La vida me había enseñado que el dolor no duraba para siempre, que las heridas eventualmente cicatrizan y que, incluso en las noches más oscuras, siempre hay algo de luz. Ahora, cuando me siento a reflexionar, ya no lo hago desde un lugar de tristeza o arrepentimiento, lo hago desde un lugar de gratitud, porque aunque nunca imaginé que mi vida tomaría el rumbo que tomó, ahora sé que cada paso, cada experiencia, me ha llevado a donde estoy hoy, y eso, de alguna manera, es suficiente. El viaje sigue, y aunque ya no soy el hombre que era antes, he aprendido a aceptar la persona que soy ahora. Quizás la vida nunca será perfecta, y tal vez nunca pueda comprender completamente todo lo que sucedió, pero lo que sí sé es que estoy listo para lo que venga, porque sé que tengo dentro de mí la fuerza para seguir adelante, para seguir creciendo, para seguir redescubriendo la belleza en el camino, sin importar lo que se cruce en él. Este es mi viaje, y aunque aún no sé a dónde me llevará, sé que no estoy solo. La vida me acompaña, y yo sigo caminando. Con el paso de los meses, el sentimiento de paz que había alcanzado se fue asentando con una fuerza más sólida. Ya no sentía la necesidad de probarme a mí mismo ni a los demás que era capaz de seguir adelante, de ser fuerte o de llevar una vida perfecta. Había aprendido que la verdadera fortaleza no reside en esconder las heridas, sino en aceptarlas, en entender que somos seres complejos, que a veces nos rompemos y luego nos reconstruimos. De una forma distinta, ya no buscaba validación fuera de mí. Mi bienestar ya no dependía de lo que los demás pensaran o de lo que me había sucedido en el pasado. Mi libertad, la verdadera libertad, era la capacidad de ser yo mismo, sin expectativas ajenas, sin máscaras. Me di cuenta de que, en muchos aspectos, la vida no se trata de encontrar lo que nos falta, sino de aprender a ver lo que ya está presente. Cada día se convirtió en una oportunidad para conectar conmigo mismo, para hacer cosas que me hicieran sentir bien, sin presiones,
sin obligaciones. Estaba empezando a comprender que, en realidad, nunca perdí lo que realmente importaba. Lo que había sucedido me había enseñado a descubrir lo que necesitaba dentro de mí. En un pequeño viaje a la montaña, donde el aire fresco y la quietud del paisaje creaban un ambiente de completa calma, me detuve en una aldea remota para descansar. Me encontré con una mujer que, a primera vista, parecía ser como cualquier otra persona que te encuentras en la vida, pero cuando comenzó a hablar, su sabiduría era profunda, como si hubiera vivido 1000 vidas. Su forma de ver la vida era tan sencilla y tan pura que me conmovió. Habló sobre la importancia de conectarnos con la naturaleza, de sentir la vibración del mundo, de entender que cada paso que damos en el mundo tiene un propósito, incluso si no lo entendemos en ese momento. La vida es una danza, me dijo. A veces sigues el ritmo, a veces te caes, pero al final, siempre te levantas. Y cuando dejas de forzar la danza, cuando aprendes a fluir, es cuando encuentras tu verdadero ritmo. Al escucharla, algo en mí hizo clic. Sentí como si todo, lo que había vivido hasta ahora, todas las etapas por las que había pasado, fueran solo la preparación para este momento. No se trataba de encontrar la felicidad en algún lugar lejano, ni de buscar respuestas a todas las preguntas que tenía. Se trataba de aprender a vivir plenamente, de abrazar la incertidumbre y la imperfección, de encontrar el balance entre el caos y la paz que habitan en cada uno de nosotros. Al regresar a mi hogar después de ese viaje, lo hice con una nueva perspectiva. El tiempo que había pasado en la carretera, las noches solitarias, las dificultades y los momentos de reflexión me habían transformado, pero ahora entendía que la transformación no tiene fin. Es un proceso continuo, uno en el que cada día ofrece nuevas oportunidades para crecer, aprender y, sobre todo, ser uno mismo. De alguna forma, había encontrado mi lugar en el mundo. Ya no era el hombre que estaba huyendo de su pasado. Ahora, era el hombre que había aprendido a abrazarlo, a entenderlo, y a avanzar con lo que me quedaba, con lo que había aprendido y con lo que aún tenía por descubrir. La vida, aunque incierta, se volvía cada vez más hermosa. No porque fuera perfecta, sino porque, finalmente, había aprendido a aceptarla tal como es. El dolor, la pérdida, la tristeza, todo eso había formado parte de mi camino, pero ya no era lo que me definía. Yo era algo más. Yo era libre para ser quien soy, sin miedo al futuro, sin temor al pasado. Y esa libertad era lo que realmente importaba. El viaje nunca termina, y yo estaba listo para seguir caminando. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que la transformación no era algo que sucediera de manera rápida ni mágica. No se trataba de un solo momento de claridad o un evento que marcaría el fin de mi sufrimiento. La verdadera transformación fue un proceso lento y gradual, como el crecimiento de un árbol, que toma tiempo para echar raíces, desarrollarse y alcanzar su altura. Durante este tiempo, empecé a entender que no hay un punto final en el proceso de curación, sino que es una continua evolución, en la que cada paso, por pequeño que sea, tiene su valor. Recuerdo las primeras veces que me senté a pensar en todo lo que había vivido. Los recuerdos seguían siendo fuertes, pero ya no me dolían de la misma forma. En lugar de sentirme atrapado en el pasado, empecé a ver esos momentos con gratitud, como si fueran lecciones que me ayudaron a llegar a ser la persona que soy ahora. No quería dejar que las cicatrices del pasado definieran mi futuro. Aprendí a verlas no como señales de debilidad, sino como marcas de fortaleza. Comencé a involucrarme en actividades que me conectaban con mi entorno de una forma más profunda. Empecé a colaborar en proyectos comunitarios, ayudando a los demás, de una manera que me hacía sentir útil, conectado. Aunque al principio lo hacía como una forma de distraerme, pronto me di cuenta de que ese acto de ayudar, de dar sin esperar nada a cambio, me devolvía una sensación de propósito que hacía tiempo que había perdido. Era como si, al ayudar a otros a sanar, también estuviera sanando un poco más de mí mismo. El trabajo que había hecho sobre mí mismo no se limitaba solo a mis emociones y pensamientos. También me di cuenta de que mi cuerpo, que había sido mi fiel compañero en todos esos kilómetros de carretera,
necesitaba también mi atención. Comencé a hacer ejercicio, a comer mejor, a cuidar más mi salud. Era como si al poner en orden mi cuerpo, también estaba poniendo en orden mi mente. Y mi espíritu ya no trataba de llenar vacíos con distracciones externas, sino que estaba aprendiendo a darme a mí mismo lo que realmente necesitaba. La vida se fue redefiniendo ante mis ojos, y aunque algunas cicatrices aún permanecían, ya no tenían el mismo poder sobre mí. En lugar de tratar de olvidar lo que había vivido, comencé a aceptarlo como parte fundamental de mi viaje. Mi historia era mía, y no me avergonzaba de ella. Había sido mi escuela, y de ella había salido un hombre más sabio, más completo. Un día, después de varios meses de haber comenzado este camino de autoconocimiento y sanación, decidí escribir una carta, no una carta para nadie más, sino una carta para mí mismo. En ella, reflejaba todo lo que había aprendido, todas las veces que me había caído y me había levantado, todas las personas que me habían mostrado el camino. La carta era un reconocimiento de todo lo que había superado, y un compromiso de seguir adelante sin importar los desafíos que pudieran aparecer en el futuro. Al terminar de escribirla, sentí una paz profunda. Había expresado todo lo que había guardado en mi corazón, y ahora era libre de seguir mi camino, sin cargar con el peso de los arrepentimientos ni de las heridas del pasado. La carta no era solo una despedida de lo que había sido, sino un saludo a lo que vendría. Era mi compromiso conmigo mismo de seguir evolucionando, aprendiendo y creciendo, sin miedo al futuro. Con cada día que pasaba, me sentía más conectado, con la vida, con la gente y, lo más importante, conmigo mismo. Ya no veía la vida como una serie de eventos que debían suceder para alcanzar una meta, sino como un continuo fluir de experiencias, algunas buenas, otras no tanto, pero todas valiosas de alguna manera. Hoy, mientras contemplo el camino recorrido, siento que finalmente he encontrado la paz que tanto buscaba, no en la perfección, sino en la aceptación de lo que soy, de lo que he sido y de lo que puedo llegar a ser. La transformación no es algo que sucede de un día para otro, sino algo que ocurre poco a poco, en cada paso, en cada decisión, en cada momento de conciencia que tenemos en nuestras vidas. Y, por primera vez, me siento completo, preparado para cualquier cosa que venga, porque sé que la vida es un viaje, y estoy listo para vivirlo con todo lo que me ofrece. A medida que avanzaba, comprendí que la paz no se encontraba en la perfección ni en el control absoluto de la vida. Lo que realmente trajo paz a mi ser fue el aprender a vivir en el presente, a disfrutar de cada instante por más sencillo que fuera. Mi mente ya no estaba constantemente atrapada en el pasado, ni preocupada por lo que podría pasar en el futuro. Había aprendido, lentamente, a valorar lo que estaba frente a mí en este momento, y esa fue una de las lecciones más poderosas de todas. Recuerdo las primeras veces que logré simplemente estar presente. Me senté en mi jardín, rodeado de las plantas que había comenzado a cuidar con esmero, y me di cuenta de lo que realmente significaba vivir. No era un concepto abstracto, ni algo que sucediera en un futuro lejano. Vivir estaba aquí y ahora, en el sonido del viento, en el canto de los pájaros, en el aroma de las flores que cultivaba. Esas pequeñas cosas se convirtieron en mi fuente de alegría. Ya no sentía que necesitaba grandes logros o situaciones extraordinarias para ser feliz. La felicidad estaba en la simplicidad, en el presente. En esos momentos, empecé a entender que todo lo que había pasado había sido necesario, para que pudiera apreciar profundamente la belleza que reside en lo cotidiano. La vida me había dado muchas lecciones, algunas duras, otras suaves, pero todas ellas me habían formado, me habían enseñado a mirar el mundo con otros ojos. Ahora, no importaba lo que sucediera más adelante, lo que importaba era lo que elegía hacer con lo que tenía. En este preciso momento, me volví más agradecido por las pequeñas cosas que antes daba por sentadas. Un café por la mañana, una charla con un amigo, un paseo por el parque. Cada una de esas experiencias se convirtió en una bendición. Aprendí a ser consciente de todo lo que me rodeaba y a no dar nada por garantizado. Vivir con agradecimiento no solo me hizo sentir más pleno,
sino que también me permitió estar más conectado con el mundo y con las personas que me rodeaban. Además, el aprendizaje constante se volvió parte de mi vida diaria. No solo se trataba de las grandes lecciones del pasado, sino también de los pequeños aprendizajes que me ofrecía cada día. Cada situación, cada encuentro, era una oportunidad de crecer. Aprendí a no temerle al fracaso, porque entendí que era solo otra oportunidad para aprender y mejorar. A medida que mi corazón se abría, mi mente también se expandía, y comencé a ver el mundo de manera más amplia, más compasiva. Un día, mientras caminaba por la ciudad, vi a una pareja mayor que caminaba lentamente, tomados de la mano. Me sorprendió la ternura de su gesto, y me recordó que el amor no es solo una emoción, sino una práctica diaria. En ellos se exta la belleza de lo que significa acompañarse a lo largo de los años, crecer juntos, aprender uno del otro. En ese momento, me sentí profundamente agradecido por las relaciones que había tenido en mi vida, y por las que aún estaban por venir. Aunque el amor no siempre fue fácil, sabía que el amor verdadero se construye, se cultiva con el tiempo. Mientras observaba a esa pareja, me di cuenta de que la vida nunca se detiene, y que cada etapa tiene su propio valor. No importa cuán difícil haya sido el camino, cada paso me había llevado a entender que el amor, la paz y la felicidad no dependen de factores externos, dependen de cómo nos enfrentamos a lo que nos toca vivir, de cómo aprendemos a vivir, con lo que tenemos y de cómo, en cada momento, decidimos vivir con gratitud. Al llegar a casa, me senté en mi sillón y miré por la ventana, viendo el atardecer teñir de colores dorados el cielo. Agradecí, una vez más, el poder estar vivo, el poder haber llegado hasta aquí. Cada cicatriz, cada lágrima derramada, cada sonrisa compartida, había sido parte de mi viaje, y, por fin, pude ver que todo había valido la pena. La vida sigue, siendo incierta, pero ya no la enfrento con miedo. En lugar de eso, la abrazo con agradecimiento, sabiendo que cada día trae una nueva oportunidad para aprender, para crecer y para seguir adelante. Lo que pasó ya no me define, lo que define mi vida es lo que hago con el ahora, con el presente. Y con eso, siento que, por fin, soy libre. A medida que el tiempo siguió pasando, me di cuenta de que lo más importante no era la distancia que había recorrido, ni los logros que había alcanzado en el camino, sino el viaje interior que había vivido. Había aprendido a ser paciente conmigo mismo, a no apresurarme, a no exigir de mí más de lo que podía dar. Lo que antes veía como un proceso de huida o de soledad, ahora lo comprendía como un profundo proceso de descubrimiento personal. Al final, lo que realmente importa es lo que encontramos dentro de nosotros mismos. El camino no solo fue físico, sino emocional, espiritual. La vida se fue convirtiendo en una serie de momentos pequeños pero significativos, momentos en los que aprendí a valorarme, a perdonarme, a comprender mis propios errores y mis aciertos. Ya no me veía como una víctima de las circunstancias, empecé a verme como un ser en constante evolución, alguien que podía crear su propia realidad a partir de las decisiones que tomaba. Había descubierto la fortaleza en la vulnerabilidad. En lugar de ocultar mis emociones, ahora las aceptaba, las escuchaba. La tristeza ya no me dominaba, ni el miedo me paralizaba. Ahora sabía cómo transformarlos en herramientas de aprendizaje, cómo encontrar el valor para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecían no tener solución. La paz que había encontrado dentro de mí no era la ausencia de dificultades, sino la capacidad de enfrentarlas con serenidad. Me volví más consciente de las personas que me rodeaban, de las conexiones humanas que enriquecían mi vida. Ya no me sentía tan desconectado del mundo, al contrario, sentía que había algo profundamente interconectado entre todos nosotros. A veces, una simple conversación o una mirada compartida me recordaba la importancia de los lazos humanos, la fuerza que tenemos como seres sociales. A lo largo de los meses, comencé a recibir mensajes de personas que, de alguna forma, se habían sentido inspiradas por mi historia, por el proceso que había vivido. Al principio, me sorprendió saber que mi experiencia estaba tocando a otros. A veces, ni siquiera somos conscientes de la influencia que nuestras acciones tienen.
En los demás, no se trataba de ser un ejemplo, pero sí de ser honesto y vulnerable, y esa honestidad tocaba a las personas de una manera profunda. Cada mensaje me hacía sentir agradecido por lo que había vivido, porque, aunque el dolor fue real y la pérdida fue significativa, también lo fue el aprendizaje que vino con todo ello. Mi vida ahora tenía un propósito claro, no se trataba de huir, ni de intentar borrar lo que había sucedido, sino de usar mi experiencia para contribuir de alguna manera al bienestar de los demás. Aprendí que las lecciones que nos da la vida no solo nos sirven a nosotros, sino que también pueden ser compartidas y servir a otros en su propio proceso de sanación. Así que comencé a involucrarme en proyectos, no solo de ayuda a los demás, sino también de autoexploración. Sentí la necesidad de compartir mi historia de manera auténtica, sin adornos, sin tratar de buscar una imagen idealizada de lo que había vivido. La vulnerabilidad se convirtió en mi mayor fuerza, y al compartirla con otros, sentí que se estaba cerrando el círculo. La sanación no solo era algo personal, sino también algo colectivo, algo que se compartía a través de nuestras experiencias y nuestras historias. En un pequeño retiro de silencio al que asistí, comprendí algo que me marcó profundamente. La verdadera libertad no está en no tener responsabilidades ni en evitar el dolor. La libertad real reside en nuestra capacidad de ser nosotros mismos, sin filtros, sin miedo, aceptando cada parte de quienes somos, incluso aquellas que nos parecen imperfectas. No hay necesidad de huir del sufrimiento ni de la incomodidad, porque es en esos momentos de desafío cuando realmente nos descubrimos, y nos redescubrimos, cuando nuestra alma se purifica. Con esa revelación, me sentí más ligero, más en paz. No necesitaba más respuestas, no necesitaba más validación. Lo que tenía ahora era suficiente, la paz interior que se había ido forjando a lo largo de mi viaje, la aceptación de mi historia, y la disposición para seguir avanzando, sin prisas, sin miedos, solo con la certeza de que, al final, la vida es un viaje continuo de transformación, crecimiento y aprendizaje. Y mientras el sol se ponía esa tarde, sentí que había llegado al final de un capítulo importante, no el final de mi historia, porque mi historia sigue escribiéndose, pero, sí el final de una fase en la que había aprendido a vivir plenamente, en paz conmigo mismo, y aunque no sabía lo que el futuro me deparaba, sabía que estaba listo para afrontarlo con todo lo que había aprendido, sin miedo, sin arrepentimientos, solo con gratitud por cada paso dado. Pasaron meses, y a medida que las estaciones cambiaban, también lo hacía mi vida. Lo que alguna vez fue un proceso de angustia, de búsqueda constante, ahora era una serie de momentos cotidianos llenos de significado. El dolor seguía ahí, de alguna manera, pero ya no lo veía como un enemigo, era solo una parte más de la vida. Había aprendido a vivir con él, a integrarlo, y de esa manera, dejó de ser un peso insoportable y se convirtió en algo que me recordaba lo lejos que había llegado. Ya no vivía con los mismos miedos que antes, el miedo a perder el control, el miedo a enfrentarme a lo que podría pasar, el miedo a estar solo, todos esos temores que me habían paralizado tanto tiempo, ahora eran solo sombras que desaparecían cuando me detenía a respirar profundamente. Había aprendido a aceptarme tal como era, con mis imperfecciones, mis cicatrices, mis sueños rotos, pero también con todo lo que había aprendido y todo lo que me esperaba en el futuro. Empecé a viajar de nuevo, no porque lo necesitara como una vía de escape, sino porque disfrutaba de la experiencia. Esta vez, no viajaba huyendo del dolor, sino buscando conexiones, descubriendo nuevos lugares y personas que me ofrecían nuevas perspectivas. La soledad ya no me resultaba insoportable, porque ahora la veía como una oportunidad de estar conmigo mismo, de escuchar mis pensamientos y de observar el mundo sin prisas. Estaba aprendiendo a vivir sin estar siempre corriendo, sin estar buscando algo más, sin esperar que algo o alguien me completara. Un día, mientras exploraba un pequeño pueblo costero, conocí a una mujer que había dedicado su vida a enseñar yoga y meditación. Me invitó a una clase al aire libre junto al mar. La experiencia fue reveladora.
no solo por lo que aprendí sobre las técnicas de respiración y conciencia, sino por lo que sucedió dentro de mí mientras practicaba. Mientras respiraba profundamente y conectaba con mi cuerpo, sentí por primera vez una sensación de calma profunda, como si todo lo que había experimentado, todo el dolor y la confusión, hubiera llegado a su fin en ese momento. Fue como si todo mi ser estuviera en sintonía con el universo, en un estado de aceptación plena. Después de la clase, la mujer me habló de la importancia de la conexión interna, de encontrar el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Me dijo que el camino hacia la paz no es lineal, que se trata de un proceso continuo de aceptación y crecimiento. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Comprendí que, aunque la vida nunca sería perfecta, siempre habría algo nuevo que aprender, algo nuevo que descubrir. Y eso era lo que hacía que el viaje fuera tan hermoso. De regreso en mi hogar, me sentí renovado. No había terminado mi viaje, pero había alcanzado una nueva etapa. Ya no veía la vida como algo que debía ser arreglado o completado, sino como una serie de momentos que se suceden uno tras otro, momentos en los que puedo encontrar belleza, paz y gratitud, incluso en lo más sencillo. El futuro seguía siendo incierto, pero ahora lo veía como un territorio fértil, lleno de posibilidades. Ya no temía lo desconocido, porque había aprendido a abrazarlo. Había aprendido a confiar en mí mismo, en mi capacidad de adaptarme, de cambiar, de aprender de todo lo que me pasa. Sabía que no podía controlar todo, pero que sí podía controlar cómo respondía a lo que la vida me presentaba. El viaje no tenía un destino fijo, y eso, en lugar de asustarme, me llenaba de una sensación de libertad. Mi vida ahora era un lienzo en blanco, y yo era el pintor. No tenía que seguir un guión, no tenía que seguir las expectativas de otros, solo tenía que vivir de acuerdo con mi propio ritmo, mis propias decisiones. Y mientras el sol se ponía una vez más, su luz cálida bañando mi rostro, entendí que el verdadero viaje no era solo el que hacía sobre las carreteras, sino el que llevaba dentro de mí. Y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz con eso. Con el paso del tiempo, empecé a entender que uno de los mayores regalos que la vida me había dado no era una solución rápida, ni la vuelta a una vida normal, como la había conocido. El verdadero regalo era la capacidad de ser auténtico conmigo mismo, de aceptar mis emociones, mis imperfecciones, mis sueños y mis miedos. La vida no se trataba de ser perfecto, de cumplir con expectativas ajenas o de encajar en moldes predefinidos. La vida se trataba de ser fiel a uno mismo, de vivir de acuerdo con lo que mi alma pedía, sin temor a ser juzgado. Esto no fue fácil de aprender. Durante años, había intentado cumplir con ciertos estándares, con ciertas expectativas sociales y familiares, sin darme cuenta de que al hacer esto, me estaba alejando de lo que realmente quería y de lo que realmente era. Fue en los momentos de soledad, en los viajes largos, en las reflexiones profundas durante las noches solitarias, cuando comencé a darme cuenta de que la verdadera libertad residía en ser auténtico, no en buscar la perfección, sino en abrazar mi vulnerabilidad, mis fallos y mis fortalezas. Comencé a dejar ir las cargas del pasado, las expectativas de ser algo que no era, los arrepentimientos por lo que no había hecho, los temores por lo que podría suceder. Y cuando solté todo eso, una calma profunda me envolvió. Dejé de luchar contra mí mismo y contra el mundo. Empecé a ver la vida como un proceso continuo de descubrimiento, en lugar de una carrera hacia un destino final. Poco a poco, me permití experimentar la vida sin restricciones, sin apuros. Estaba aprendiendo a disfrutar del momento sin estar constantemente pensando en lo que venía después. A veces, simplemente me sentaba en el parque, escuchaba el sonido de los pájaros, miraba cómo los niños jugaban, o cómo las hojas caían de los árboles en otoño. Ya no buscaba la felicidad en los grandes logros o en las metas a largo plazo. La felicidad se encontraba en los pequeños momentos de la vida diaria, en las experiencias genuinas, en la conexión con lo que me rodeaba. Una tarde, mientras caminaba por una calle tranquila, me encontré con una pareja que, por casualidad, estaba celebrando su aniversario.
Había algo en ellos que me conmovió profundamente. No era la celebración en sí, sino la forma en que se miraban, con esa complicidad que solo se logra cuando se ha vivido mucho juntos. Ellos no parecían tenerlo todo, pero su amor parecía estar enraizado en la autenticidad, en la aceptación mutua de sus imperfecciones. Fue entonces cuando me di cuenta de que, al igual que ellos, mi felicidad no dependía de encontrar la perfección, sino de aceptar y abrazar lo que era real, lo que era auténtico. La pareja me ofreció una invitación a compartir una copa de vino. Acepté encantado, y durante esa conversación, compartimos historias de vida. Ellos me hablaron de cómo, al principio de su relación, también habían tenido que aprender a aceptarse mutuamente tal como eran, sin adornos, sin expectativas irreales. Aprendí de ellos algo que nunca había comprendido de manera tan clara. El verdadero amor, la verdadera paz, solo se encuentra cuando dejamos de intentar ser algo que no somos. Solo cuando nos mostramos tal como somos, sin miedo al rechazo ni al juicio, es cuando encontramos lo que realmente necesitamos. Esa noche, al regresar a casa, me sentí ligero, renovado. El sol había comenzado a ponerse y el cielo estaba lleno de colores cálidos. Era como si el mundo me hubiera dado una señal de que estaba exactamente donde debía estar. No necesitaba buscar más, ni seguir corriendo detrás de algo que ya tenía, la capacidad de ser yo mismo, de vivir mi vida auténticamente, de ser sincero con mis emociones y mis pensamientos. El viaje hacia la autenticidad no tiene un final, es un camino continuo que se adapta, cambia y evoluciona a medida que lo recorremos. Cada día es una nueva oportunidad para aprender, para ser más nosotros mismos, para aceptar nuestras imperfecciones y encontrar belleza en ellas. Y aunque la vida seguirá presentando desafíos, ya no me siento como el hombre que huye de ellos. Hoy soy alguien que los enfrenta con la confianza de saber que, al final, todo forma parte de mi propio viaje. Lo único que sé con certeza es que, al ser fiel a mí mismo, he encontrado la verdadera libertad. La libertad de vivir, de amar, de aprender y de seguir creciendo, sin miedo y sin arrepentimientos. El viaje no termina, y aunque no sé qué me depara el futuro, me siento preparado para enfrentarlo, porque ahora sé que la verdadera felicidad no se encuentra en lo que está por venir, sino en cómo vivo el presente, siendo auténtico, siendo fiel a mi esencia. En los días que siguieron, empecé a comprender algo fundamental: no solo la luz nos define, sino también nuestras sombras. Durante mucho tiempo había luchado contra la oscuridad, contra el dolor, el miedo, la tristeza, pensando que esas emociones eran mis enemigas, que debía liberarme de ellas para poder encontrar paz. Pero, poco a poco, comencé a entender que la sombra no era algo de lo que debía huir, sino algo que debía integrar, porque las sombras, al igual que la luz, también son parte de mí. Fue un proceso largo y no sin dificultad. A veces, cuando una vieja herida se reactivaba o cuando un miedo profundo emergía, sentía que estaba retrocediendo, que no había avanzado en absoluto. Pero a medida que iba aprendiendo más sobre mí mismo, me di cuenta de que las sombras no son algo que desaparezcan para siempre, no son algo que se deba ignorar o suprimir, son parte de la vida, y al aceptarlas, al entenderlas, las integras, y te vuelves más completo, más auténtico. Recuerdo una noche especialmente tranquila, en la que estaba sentado junto a la ventana, mirando las estrellas. En ese momento, me encontré reflexionando sobre todos los momentos de dolor que había vivido, sobre las veces que me sentí quebrado, sobre las relaciones que perdí, las decisiones equivocadas que tomé. Durante mucho tiempo, traté de bloquear esos pensamientos, de hacerlos desaparecer. Pero esa noche, en silencio, me permití sentir todo lo que había estado evitando, y, en lugar de sentirme abrumado, sentí una profunda sensación de paz. La sombra no me había derrotado, había aprendido a vivir con ella, a reconocerla y a comprenderla. Cada cicatriz, cada lágrima, cada error que cometí, formaba parte de la persona que soy ahora, y esa persona, aunque no perfecta, estaba aprendiendo a abrazar todo lo que había vivido. No necesitaba ser otro ser,
ni borrarlo todo para ser feliz. Solo necesitaba ser genuino, ser honesto conmigo mismo. En ese momento de quietud, me di cuenta de que la vida no es un destino al que se llega, sino un proceso continuo de crecimiento y aceptación, y, al aceptar nuestras sombras, nos damos la oportunidad de vivir con mayor claridad, de reconocer nuestras fortalezas y debilidades, de aprender de cada experiencia, sin negarnos lo que hemos sido, lo que somos y lo que aún podemos llegar a ser. Esa noche, al mirar las estrellas, sentí un profundo agradecimiento por la vida, no por lo que había logrado, sino por todo lo que había vivido, por cada desafío, cada fracaso y cada éxito, porque todo eso me había formado, y más que todo, por haberme dado la oportunidad de aprender a amarme tal como soy, con mis luces y mis sombras. El viaje hacia la paz interior no es lineal ni fácil, es un camino de aceptación, de integrar todo lo que somos, de aceptar nuestras propias imperfecciones y de abrazarlas como parte de nuestra humanidad. Ahora sé que no tengo que luchar contra mi sombra, ni ocultarla. La sombra y la luz están entrelazadas, y al aceptarlas ambas, encuentro la verdadera libertad. Así que, con cada día que pasa, sigo aprendiendo, sigo viviendo, aceptando lo que soy, sin miedo, sin resentimiento. La vida no tiene que ser perfecta. Para ser plena, la perfección está en la autenticidad, en la capacidad de vivir con integridad, abrazando tanto las luces como las sombras que nos hacen ser quienes somos. Y, mientras siga este camino, seguiré aprendiendo a ser más completo, a vivir de manera más plena. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que el verdadero desafío en la vida no era encontrar respuestas, sino aprender a vivir con las preguntas. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas definitivas, soluciones inmediatas, que me había olvidado de disfrutar el proceso mismo de vivir. La serenidad no era algo que se alcanzara al final de un largo viaje, sino algo que se cultivaba en el día a día, en los momentos pequeños, en la aceptación del flujo natural de la vida. Con el tiempo, me encontré menos preocupado por el futuro y más presente en el ahora. No se trataba de dejar de planear ni de perder la ambición, sino de encontrar un equilibrio entre el deseo de mejorar y el agradecimiento por lo que ya se tiene. La serenidad vino cuando dejé de buscarla de manera desesperada, cuando entendí que no podía controlar todos los aspectos de mi vida, y que eso estaba bien. El trabajo que había hecho en mí mismo no solo me permitió sanar mis heridas del pasado, sino que también me dio una nueva forma de enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. Ya no sentía que la vida me golpeaba constantemente, ahora veía los desafíos como oportunidades para aprender, como pequeñas lecciones que la vida me ofrecía para seguir creciendo. Un día, durante una caminata por el bosque, me encontré con un viejo roble. Era impresionante, con su tronco grueso y su corteza rugosa, como si hubiera resistido todas las tormentas y vicisitudes del tiempo. Miré el roble durante un largo rato, pensando en cómo había crecido, cómo había llegado a ser lo que era. No era perfecto, tenía cicatrices, marcas de las tormentas que había enfrentado, pero eso solo lo hacía más majestuoso. Su serenidad provenía no de la ausencia de dificultades, sino de su capacidad para resistirlas, para mantenerse firme y crecer a pesar de ellas. De alguna manera, esa imagen del roble me ayudó a entender lo que había aprendido en este viaje. La serenidad no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de ser firme y flexible ante ellos. Es la capacidad de encontrar paz en medio de la tormenta, de aceptarnos con nuestras cicatrices, de seguir creciendo a pesar de los desafíos. Al regresar a casa esa tarde, me sentí más tranquilo, más conectado con mi esencia. Sabía que no tenía que ser perfecto, ni tenía que tener todas las respuestas. Lo único que necesitaba era aceptar la vida tal como era, con sus altos y bajos, sus luces y sombras. Y al hacerlo, descubrí que la serenidad estaba aquí, en el presente, en la capacidad de vivir con todo lo que somos, sin resistencia. La vida sigue, con sus incertidumbres y sorpresas, pero ya no la enfrento con miedo. Ahora la vivo con gratitud, con aceptación, con serenidad, porque, al final, sé que no importa lo que el futuro me depare,
Siempre tendré dentro de mí la paz que he encontrado al aceptar lo que soy, al abrazar mis imperfecciones y mis sombras. Y, con eso, estoy listo, para lo que venga.